Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. 38 años era un momento culminante en la historia política del país. Después del bombardeo, los fusilamientos, las proscripciones, el 41-61, los encarcelados y tantas cosas que habían hecho, el pueblo finalmente gravitó y presionó a la dictadura de Lanusse para tener una salida electoral. Lanusse, en un momento determinado, en un acto de soberbia, dijo: si a Perón le da el cuero, que vuelva. Y le puso una fecha, porque dijo que todos los argentinos que quisieran ser candidatos tenían que estar antes de tal fecha en la Argentina. Perón no regresó para la fecha que puso Lanusse, y sí lo hizo el 17 de noviembre de 1972. Ese día, Vicente López era un verdadero hervidero. Y para hablar de esto hay que ponerse de pie. En cada uno de los momentos que se vivieron en esa época, tuvieron una magnitud que, puestos en la historia de hoy, parecen realmente escapados de otro tiempo, de otro momento, de otra Argentina y de otra juventud. Sin embargo, hay una trascendencia de los hechos que transforma aquel episodio épico de una resistencia peronista de una generación mayor a la nuestra, pero a nosotros, en la generación del 70, también como protagonistas de aquel episodio, que por primera vez íbamos a ir con una boleta electoral a votar, pero no lo podíamos hacer por Perón. Lo teníamos que hacer por su delegado personal, que era el doctor Héctor J. Cámpora, y alguien que no era nuestro, que era conservador, que venía del conservadurismo popular, el doctor Vicente Solano Lima, porque el Frejuli, que así se llamaba la sigla del frente del peronismo, siempre había sido abarcativa. Estamos en 1973, el 11 de marzo. En 1972, Perón regresa al país. Una cláusula ideada por la propia dictadura le impide presentarse como candidato a presidente. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Juan Domingo Perón echó al país a apoyar a los candidatos del Frente y del Partido Justicialista, Cámpora, Solano Lima. Después de años de prohibiciones, en 1973, el justicialismo puede participar de un proceso electoral. Durante la campaña presidencial, las organizaciones políticas de la juventud alcanzan enorme vitalidad y suman una gran cantidad de nuevos militantes a sus filas. Una verdadera multitud se ha hecho presente aquí en el estadio del Club Independiente en Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. Comisión. Con una tremenda euforia fuimos a votar. Todos éramos fiscales generales. Era de tal magnitud el episodio que a cada rato se interrumpía el comicio. Y a cada rato el presidente de las mesas, de cualquiera de las que estaban organizadas, de mujeres o de hombres, porque en esa época todo estaba separado, decían: ¿otra vez? ¿Otra vez un fiscal? Recién se fue uno. Sí, porque había temor y se pensaba en lo peor, porque veníamos de un sufrimiento de proscripciones, de prohibiciones, y absolutamente hasta el último momento había que fiscalizar. Bueno, aquella elección no alcanzó para sacar el 50%, porque también la dictadura había puesto trampas, no solo la fecha para que los argentinos que quisieran ser candidatos, que estaba dirigida nada más que a Perón, tuvieran que estar antes de tal fecha en el país, sino que había que ganar por arriba del 50% de los votos. Pero la diferencia con Balbín del Castillo fue de tal magnitud que el doctor Balbín no exigió la segunda vuelta, aunque estaba en condiciones de hacerlo porque faltaban algunos votos para la segunda vuelta. Y así, un 25 de mayo de 1973, Cámpora, Solano Lima asumían la representación del voto de Perón y eran presidente y vice de la nación argentina. Luego de 18 años de lucha, proscripción y derramamiento de sangre, el peronismo vuelve al poder. Me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Durante todo
toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. El 25 de mayo, mientras el nuevo presidente dirige su mensaje al Congreso Nacional, cientos de miles de manifestantes lo esperan en la plaza. Se van y nunca volverán. Es el grito que se impone, la marca de los años de lucha, la satisfacción de haber derrotado a la dictadura. Los que hicimos en nuestra vida de periodista y de escritor, Perón mi vecino, cuenta los episodios ocurridos en el partido, en el distrito de Vicente López, donde, fíjense ustedes, en 1973 se gana por última vez la elección y el gobierno municipal. Pero aquella vez parecía que todo el peronismo pasaba por Vicente López. A nosotros nos tocó ser muy jóvenes, dirigente de aquella época, nombrado director de prensa de la municipalidad. El gobierno asumía, al igual que Cámpora en la Nación, Videgain y Calabró en la provincia, y Carlos López como intendente municipal de Vicente López. Pero además de esto, Vicente López se había constituido en un polo político importante porque el vicegobernador Calabró era también del distrito de Vicente López. La UON de Munro representaba los intereses, o él representaba los intereses de la UON de Munro. Y además, después asumió Blanca da Costa, una diputada, Blanca Rodríguez da Costa, una diputada de Carapachay, diputada provincial, como presidente, y fue la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Claro, todo esto daba la sensación, además de que Perón había venido a la calle Gaspar Campos a vivir, de que era la capital del peronismo. Y tuvimos la ocurrencia de bautizar a Vicente López como capital del peronismo. Y parece que las traiciones hacen que los pueblos con memoria castiguen también electoralmente. Porque fue Calabró, el hombre que había salido de Vicente López, nosotros ya habíamos renunciado en función de lo que estábamos viendo que se vivía en ese momento en el propio distrito, que contribuyó al golpe de Estado después que, destituido Videgain, había quedado de gobernador, e hizo todo lo posible para que cayera el gobierno de Isabel en una combinación con Macera increíble, pero que ocurrió y que en la historia argentina no lo termina de contar. Aquella vez, todo lo que había pasado, todo lo que había tenido de mística el 72 y el 73, se desbarrancaba. Y Calabró había sido vicegobernador porque un congreso de Avellaneda impugnó la fórmula original de Anchorena Guerrero. Guerrero era de Avellaneda, el secretario de la ONU de aquel lugar, porque Perón había dado la orden que todos los vicegobernadores fueran de extracción sindical. Bueno, cuando vieron que esa fórmula no funcionaba y no caminaba, y salió la candidatura de Videgain, se propuso, fue Vicente López que lo propuso, que la UON no perdiera ese lugar, y ahí apareció Calabró en escena. Victorio Calabró terminó luego conspirando contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Episodios para olvidarnos que nosotros reflejamos en Perón mi vecino, uno de los tantos libros que hicimos en la historia nuestra, escribiendo sobre Perón, hablando de Perón, sintiendo a Perón y habiendo sido parte en un tiempo de lo que ocurría en Gaspar Campos, donde la prensa del mundo venía a cubrir la información del general Perón. Después de 49 días de Cámpora, se iba a volver a votar después de un interinato de Lastiri, y por primera vez todos los argentinos de nuestra edad, y los menores y mayores, algunos que nosotros, iban a poder votar primera vez por Perón. Pero ¿saben una cosa? La vida da revancha. La boleta decía 2 veces Perón, Perón. Sí, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. Y como si fuera poco, el FIP, el Frente de Izquierda Popular, había hecho otra pidiendo que a Perón lo votaran por la izquierda. Y Abelardo Ramos había hecho una boleta que también decía lo mismo, Perón, Perón. En el cuarto oscuro, cuando uno entraba, era impactante. 4 veces Perón, letras negras y profundas, daban la sensación de una gran revancha a las proscripciones. Perón dijo en aquella época, en el 55 teníamos todos los medios a favor y caímos en aquel golpe manejado por el pensamiento de Winston Churchill, que decía que no había que dejar que la Argentina fuera potencia porque iba a arrastrar a toda América Latina. Y luego agregó, y en 1973, con toda la prensa en contra, volvimos. Por eso le decimos a la prensa hegemónica de hoy
que por más que ataquen, por más que difamen, el pueblo sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. Un día 11 de marzo no lo podrán borrar de la historia. Los votos del pueblo oprimido y suprimido en todas sus garantías se expresaban mayoritariamente. Y para no dejar de hablar de Vicente López, tenemos que recordar también que los fusilados, la mayor parte de los fusilados, se los llevaron de la localidad de Florida, del mismo partido de Vicente López, para fusilarlos en León Suárez. Sí, Vicente López en aquella época era la capital del peronismo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y